Que Dios continúe derramando sus hermosas bendiciones sobre su vida, sobre su familia. Qué bueno que si usted que está allí viendo esta transmisión pueda darle un abrazo a la persona que está a su lado y dígale de una manera muy especial, dígale: Cristo te ama y yo también. Dios ha sido bueno en gran manera. ¿Qué tal si antes de iniciar el mensaje y todo levantas tus manos y le dices al Señor: gracias? Gracias porque tú has sido bueno en gran manera. Espíritu Santo, yo bendigo tu presencia. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en medio de la angustia, de la tribulación. Gracias por estar con nosotros en medio de la alegría. Gracias por estar con nosotros en medio de la escasez. Gracias por estar con nosotros en medio de la abundancia. Hoy bendigo tu nombre, Señor Jesús. Gracias por acompañarnos, por estar siempre fiel a nuestro lado, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia. Gracias. Bueno, mis amados, es una gran bendición para mí este privilegio, esta oportunidad que se me da de poder dar el mensaje de la palabra del Señor. Hoy quiero invitarte para que por favor vayamos a la palabra de Dios que está, vamos a hablar entonces, este mes el tema es preparándonos para la conquista, el tema. Y el subtema de la semana es venciendo los temores. Hoy quiero hablar o quiero que compartamos unas citas bíblicas y la primera de ellas está en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 9. Te lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Pero antes de leerla, oremos al Señor para que el Señor nos bendiga. Dios eterno, hoy estamos con una necesidad muy grande de recibir tu palabra. Hoy te pedimos que lo que vayamos a leer, lo que vayamos a escuchar, lo que vayamos, Señor amado, a recibir, sea de gran bendición para nuestras vidas. Tú conoces nuestro apetito espiritual. Tú conoces que te requerimos, te anhelamos y te necesitamos en Cristo Jesús. Señor amado, dice la palabra de Dios así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, algunas versiones dice sintiendo miedo, refiriéndose al profeta Elías, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, escuche este versículo último: ¿qué haces aquí, Elías? Sabes, hoy quiero compartir de un tema bien especial. Pero antes quiero hacerte una lectura que me llamó mucho la atención acerca de una reflexión, ilustración, anécdota que puede ser de gran bendición para tu vida y para la mía. En la Columbia Británica, las autoridades decidieron sustituir la vieja prisión de Fort Alcan. Esta había estado al servicio durante centenares de años, pero necesitaban unas instalaciones nuevas, un edificio nuevo para la cárcel. Cuando la nueva prisión estuvo terminada, los reclusos presos
fueron trasladados al nuevo edificio, a la nueva cárcel. Se les puso a trabajar en que derribaran la vieja estructura. Y cuando ellos fueron y la derribaron, se encontraron algo que los dejó muy sorprendidos. Los muros de la vieja prisión no estaban hechos con acero, como todos ellos pensaban. ¿De qué estaban hechos? Estaban hechos de papel y arcilla, pintados para que tuvieran el aspecto de acero. Las puertas de las celdas sí eran de acero, así como los barrotes que tenían 5 centímetros en las ventanas. Pero las paredes eran solo de arcilla y papel. Si los prisioneros hubieran golpeado con un objeto fuerte como lo que es una silla metálica o algo semejante, tranquilamente hubieran roto la pared. Fácilmente hubieran roto esas paredes. Pero el aspecto de los muros les generó a ellos tal temor de que ellos pensaron que era imposible una fuga de ese lugar. Hoy he denominado a este mensaje que el Señor me regaló para compartirlo contigo, para compartirlo con tu familia, la cárcel del temor. ¿Cómo es el título del mensaje? La cárcel del temor. De una manera muy especial, quiero entonces enseñarles y decirles qué es el temor. Así sencillo, ¿qué es entonces el temor? Escucha esto. Como temor se denomina el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. ¿Recuerdan la versión que leímos 1960? Dice que Elías, al ver que algo peligroso, al escuchar a Jezabel, ¿qué pasó? Huyó. ¿Sí? La palabra como tal proviene del latín, la palabra temor, timor o timoris, que significa miedo o espanto. Escucha esto. El miedo como tal, quiero que aquí le pongas mucha atención al mensaje, es una emoción natural que todos los seres humanos tenemos. Es una emoción natural. Esa emoción natural está en nosotros porque nos protege de un peligro real. ¿Sí? Sin embargo, escucha esto. El temor es una emoción también, pero artificial, que nos hace evitar o huir de situaciones de peligros imaginarios. Un claro ejemplo del temor es cuando algunas personas le tienen miedo a animales que son totalmente inofensivos y le tienen temor, miedo. ¿Sí? Escúchame esto. Es biológicamente imposible no tener miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo. Desde el más chico hasta el más grande. De todas las razas, colores, todo tenemos. Pero, ¿por qué se habla de esto? Escúchame. Porque el mensaje de hoy no es para 3 pasos para que nunca tengas miedo, no. Porque siempre va a estar allí esa sombra. Pero qué importante es entender otros aspectos acerca del temor, que es lo que quiero hoy hablarte. Mientras estás en crecimiento espiritual, el temor no desaparecerá del todo. Estará allí como una sombra, ¿sí? Entonces, vamos rápidamente a lo que es el segundo punto. ¿Dónde se origina el temor? ¿Y cuáles son sus efectos? Antes de abordar este punto, quiero decirte algo bien especial. Muchas personas, todas las personas enfrentamos los temores de una u otra manera, o los vivimos o los experimentamos, mejor aún. Y en la palabra de Dios nos muestra cómo Elías, uno de los más grandes profetas de Dios, uno de los más grandes hombres de Dios, ha enfrentado el miedo. ¿Sí? ¿Cómo pudo experimentar esto de una manera especial? También otros hombres de Dios lo experimentaron. Saúl, el rey David,
Muchos hombres experimentaron lo que era el temor. Y la diferencia, escúchame, no es si siento o no siento miedo. La diferencia es cómo reacciono frente a esta emoción. Muchas de ellas son emociones naturales, como lo son el miedo. Otras de ellas son emociones artificiales, como lo son el temor. Entonces, ¿dónde se origina este temor? ¿Sabes? El miedo o el temor insano entró en el mundo cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron de Dios. Allí ellos tuvieron o entró o se originó el temor en nosotros, la raza humana. Entonces podríamos decir que es casi desde los inicios. Dios no creó al ser humano lleno de temores. Es más, hace unos días escuchaba, creo que era a Joyce Meyer, la pastora Joyce Meyer, una gran mujer de Dios, usada en gran manera, y decía que los temores se van aprendiendo durante la vida, pero que un bebé nace sin temores, independientemente de quién sea su padre o quién sea su madre, nacen sin temores. A veces nos encontramos con muchas personas llenas de temores. Temor a buscar trabajo porque de pronto le dicen que no. Temor de pronto a enfrentar o a generar una nueva relación de pareja. Sanamente hablo. Por temor a que le fue mal con la anterior o con la que venía. Hay personas que tienen temor a todo en la vida, a todo. Hay personas que aman a Dios pero no le sirven por temor, ¿sí? Entonces quiero decirles de que el temor se originó después de la creación del hombre. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos creó como unos seres llenos de temor. Dios nos creó como unos seres que podemos enfrentar los desafíos de la vida y que en el nombre de Jesús saldremos más que vencedores. Entonces allí, cuando Adán y Eva pecan y el Señor le pregunta a Adán y Eva, ¿dónde estás? Adán le replicó y le dijo, tuve miedo, por eso me escondí. Más exactamente en Génesis capítulo 3, versículos del 9 en adelante. Adán tenía miedo. Y ese miedo cuando entró el pecado en su vida. Muchas veces nosotros tenemos temores por llevar vidas que no agradan a Dios. Muchos temores han entrado a dañar o a apoderarse de nuestra vida porque estamos viviendo vidas que no honran al Señor. Muchas personas que viven con temores de que si podrán salir adelante, sí o no, de que fracasarán, de que si saldrán victoriosos o no. Mucho de esto es porque el pecado ha entrado en nuestras vidas. Y qué importante es que hoy empieces a analizar cuántos temores de pronto entraron a tu vida, tal vez a nivel amoroso. ¿Por qué? Porque empezaste una vida sexual de la manera incorrecta. Tal vez estás trabajando, pero los temores de pronto de salir adelante porque has hecho las cosas mal. No has honrado a Dios donde trabajas. No lo has glorificado como lo que Él es, el único y verdadero Dios, como el eterno Adonai, ¿sí? Entonces es importante analizar y mirar en la humanidad. ¿Sabes dónde se originó? Allí. También los temores se originan, escúchame bien, te lo dije que los niños, todo niño nace sin temores, y es cuando otras personas nos infunden esos temores. Cuando de pronto empiezan a apagar la luz y empiezan a asustarnos, ¿sí? Y de una nos da miedo de que venga un espanto, de que venga un demonio, de que venga un espíritu inmundo. Entonces otras personas infunden en nosotros esos temores. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que mi hijo, el menor, era un poco miedoso y empezamos a analizar con Marisol por qué era así y nos dimos cuenta de que los hermanos jugando con él lo asustaban. Y esto pasa relativamente a muchas personas. También otros, como les dije, a través de traumas. Tal vez te has generado temores a través de traumas que han generado en tu vida. Maltrato, abandono, heridas no sanas. Y sabes, mientras escuchaba algunos mensajes, entre ellos de la pastora Joyce Meyer, y mientras leía documentales acerca de esto, me daba cuenta de cosas bien especiales. El miedo reacciona, o sea, los temores
se reflejan en tu vida de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tu carácter, de acuerdo a tu temperamento. Hay personas en las cuales son temerosos, pero se reprimen y se vuelven depresivos. Pero hay otros, como en el caso de su servidor, que reaccionamos con enojo, con ira. Pero muchas veces uno reacciona con ira frente a situaciones, es porque está lleno de temores. ¿Sabes? Cuando estaba compartiendo, viviendo esta palabra, estudiándola, meditando en ella, el Señor me habló profundamente en mi corazón, de que muchas de mis reacciones, de pronto de enojo, es por temores que hay en mi vida. Y yo quiero invitarte para que hagas lo mismo, que no te puedo decir que hice, sino que estoy haciendo. Y es que puedas entrar en una comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo empiece a llenar tu vida y el Espíritu Santo empiece a darte una luz de cómo puedes ir sacando adelante toda tu vida, ¿sí? A veces estamos nosotros prisioneros en esa cárcel del temor. A veces puedes estar viviendo en esa cárcel del temor, ¿sí? ¿Sabes? ¿Y cuáles pueden ser esos efectos? Escucha esto. Se dice que el temor es el espíritu maestro que Satanás usa para impedir que las personas, las familias y la sociedad avance y progrese. Es el espíritu maestro, más que otros espíritus, es el que más usa el diablo para impedir. Y yo quiero hacerte la pregunta: ¿cuántos de tus temores que has tenido, con los cuales has vivido durante algún tiempo, tal vez muchos años, han impedido que alcances cosas que Dios te ha dado? Reflexiona en este momento, en este parte de este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque uno de los efectos que tiene el temor es que paraliza a quienes los dominan. Los paraliza. Es como si los estancara en aquella época, y el tiempo humano sigue, pero la persona se quedó en esa etapa. Ahí se quedó esa persona. Se quedó paralizada. Y otros, los que logran enfrentar y vencer al temor, avanzan, pero el que sigue ahí bajo su dominio se paraliza. ¿Sabes por qué? Porque el temor genera en la vida de las personas, es que los amedranta, los bloquea totalmente, los estanca, los imposibilita para que vean las oportunidades que Dios da. Hay unas oportunidades que has perdido, que yo he perdido por el temor. ¿Sabes? Quiero contarte otra anécdota rápidamente, y esta anécdota generó en mi corazón ciertas cosas. Un grupo de niños quedó atrapado en una escuela que se había prendido en llamas. Pocos de estos niños lograron salir antes que el fuego cubriera por completo ese edificio. Los niños que estaban en el tercer piso del edificio se encontraban asustados, atemorizados por aquella situación tan tremenda. Decidieron buscar las ventanas como auxilio ante las llamas y el humo, a espera que los bomberos llegaran a tiempo. El fuego avanzaba demasiado rápido. Los bomberos no aparecían. Entonces un hombre alto y fuerte, al saber que uno de sus hijos estaba atrapado, decidió hacer algo. Se acercó lo más que pudo al edificio y le pidió a los niños que saltaran uno a uno, que él los atraparía en sus brazos, pues no había otra forma de llegar hasta ellos. Los niños, con mucho valor, comenzaron a saltar. El plan estaba funcionando muy bien, pero el último de los niños, lleno de temor por la altura, se negó a saltar. Se trataba precisamente del hijo de aquel hombre. El padre, desesperado, le gritaba que saltara, que nada le iba a pasar. El niño tenía tanto temor y decidió no saltar. Pronto el fuego avanzó más, y el humo y el fuego acabaron con la vida de este niño. Este niño no logró vencer su miedo a las alturas, su miedo a lanzarse a los brazos de su padre, y falleció en ese lugar. ¿Sabes? Esta triste historia se compara con la vida de muchas personas. Dios es ese Padre grande y fuerte que está esperando que te lances a sus brazos. Pero ese
problema, esa angustia, esa enfermedad a muchas personas los ha acabado como el fuego y el humo acabó con la vida de este niño. Empieza y a liberarte hoy de esto, de esos temores. Sí, recuerda, uno de los efectos es que nos esclaviza, mata nuestros sueños. Quiero contarte rápidamente otra anécdota. ¿Sí? Cuentan que un día un peregrino se encontró con la peste y le preguntó ¿a dónde iba? A Bagdad, le contestó la peste, a matar a 5.000 personas. Pasó una semana y cuando el peregrino se volvió a encontrar con la peste que regresaba de su viaje, él inmediatamente le preguntó indignado, me dijiste que ibas a matar 5.000 personas y mataste 50.000. La peste le respondió, no, yo maté solo a 5.000, al resto se murió de temor. Al resto los mató el temor. Sabes, en estas dos anécdotas muestra lo grave que es el temor. Cómo puede llegar a destruir hogares. Hay gente que tiene temor a perdonar. No es que si perdono vuelve y me la hace. Hay gente que tiene temor a dar nuevas oportunidades. Hay gente que tiene temor de salir adelante. Hay personas que se encierran en el vicio, en las drogas, en el alcohol por el temor. Hay personas que pierden el contacto con su familia. Hay hombres que se separan de sus hogares por temor. Hay mujeres que se separan de sus hijos por temor. Hoy quiero invitarte de una manera especial para que analices tu vida. ¿Cuántas cosas te ha quitado el temor? ¿Cuántos sueños ha matado la llama del temor? ¿Cuántas cosas en tu vida ha matado el temor? ¿Cuántas? ¿Sí? Y quiero decirte el segundo punto, el tercer punto para ir terminando. Como todos tenemos temor, no podemos decir él sí, ella no, él sí, ella no, todos. ¿Cómo puedo vencerlo entonces? Es el tercer punto. ¿Cómo puedo vencerlo? Número 1, tengo que reconocer los temores que me embargan o que nos embargan. No todos compartimos los mismos temores. Unos tienen unos, otros tienen otros, en otros sí coinciden. Pero ¿qué debo yo hacer? Tranquilamente analizarlo, buscar. Y esto no es solamente este mensaje, esto es a diario. Porque como te dije en un inicio, perdurarán toda la vida mientras estemos aquí en la tierra. Pero tú y yo tenemos que empezar a analizarnos diariamente, mensualmente, donde analizamos cuáles son esos temores que nos embargan. Identifícalos. Identifica cuáles son aquellos, reconócelos en la presencia de Dios. No tienes que salir con un letrero aquí diciendo yo le tengo temor a tal cosa. No, en la presencia de Dios. Allí con el buen pastor puedes hacerlo. ¿Sí? También debes identificar si lo que sientes es temor o miedo. ¿Sabes? Algo que me encanta de la historia de Elías es que Elías fue amenazado ¿de qué? De muerte. Y Elías sale corriendo como loco y por allá se asusta, se llena de temor. Pero cuando tú lees la historia te das cuenta que Elías no murió a manos de Jezabel, ni murió a manos de ninguna otra persona. Porque unos carros de fuego, ¿qué pasó con Elías? Lo levantaron. No experimentó la muerte. ¿Sabes? A veces nosotros nos dejamos llenar porque hay espíritus inmundos llamados Jezabel. Hay espíritus inmundos que nos amenazan diciendo que van a pasarnos cosas que Dios jamás va a permitir que nos pasen. No estoy diciendo que no te va a pasar nada. Lo que estoy diciendo es, mira lo tremendo. La mayoría de personas experimentarán la muerte, experimentaron la muerte y yo estoy convencido que seré uno de ellos. Pero Elías no la experimentó. El Señor se lo llevó así, en cuerpo y alma. Pero lo que lo amenazó, no le dijo Jezabel, voy a torturarte, voy a hacerte sufrir. No, ella lo amenazó ¿de qué? De muerte.
y él no vivió esa muerte que ella le dijo. Hay cosas que el diablo te ha dicho, escúchame, yo no sé qué cosas, pero que no vas a experimentar. No porque tú y yo seamos la gran cosa, no, sino porque estamos rendidos a los pies del Maestro, del Eterno, del Todopoderoso, de aquel que venció al diablo en la cruz del Calvario. Triunfó sobre él, sobre sus demonios. Yo no sé qué temores tienes. Yo no sé qué situaciones has venido, pero identifícalos. Si es temor, si es algo artificial, solo lo puedes identificar en la presencia de Dios. Si Elías hubiera orado, Señor, tú eres mi buen pastor, ¿tú vas a permitir que yo muera en las manos de esa Jezabel? Yo sé que el Señor le hubiera dicho, no, Elías, por lo que pasó, tranquilo, no tengas temor, no vas a morir en manos de ella. Haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. Pero Elías no se dejó llenar de temor. Entonces hoy quiero decirte de esa manera, aún en medio del temor, aún en medio de eso, el temor desgasta. Si tú te das cuenta cómo terminó Elías después de todo eso, desgastado, con sueño, cansado, agotado. Pero quiero decirte de parte de Dios algo bien especial. El Señor coloca alimento en tu mesa, como lo colocó en la vida de Elías, para sustentarlo. El Señor también coloca agua para hidratarte. Es decir, el Señor es tu pastor y nada, dilo conmigo, nada me faltará. Vamos, declara esa palabra. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Lo tercero, primero entonces debes reconocer los temores. ¿Cómo puedo vencer el temor? Lo segundo, identificando si es temor o miedo, si es un peligro natural o artificial. Y a los artificiales muchos les llamamos que son creados en la mente del diablo y que viene y nos dice cosas. Lo tercero, enfrentándolos. ¿Sí? ¿Cómo puedo enfrentarlo? Quiero contarte otra anécdota rápidamente. Varios años atrás, un circo de televisión bien conocido desarrolló un acto que incluía tigres de Bengala. El acto se hacía en vivo delante de una gran audiencia. Una noche el entrenador entró en la jaula con varios tigres y la puerta era cerrada de forma rutinaria detrás de él. Las luces inundaban la jaula y las cámaras de televisión se acercaban para que la audiencia pudiera ver cada detalle mientras él con habilidad ponía a los tigres en el ritmo adecuado. En medio de la actuación pasó algo terrible. Las luces se apagaron. Todo el pánico se creó en medio de todo este circo. Por casi 30 segundos largos, el entrenador estuvo encerrado con los tigres en la oscuridad. Con su visión nocturna superior, los tigres podían verlo, pero él no los veía a ellos. Él sobrevivió. Cuando regresaron las luces, con calma, él terminó su actuación. Cuando ya él salió, le preguntaron, ¿cómo se sintió? Y él dijo, en el inicio me inundó un temor horrible a morir en medio de las garras de estos feroces tigres. Pero luego, dijo, se dio cuenta de que aunque él no podía ver a los felinos, ellos sí lo podían ver. Solo continué con mi látigo haciéndoles hasta que las luces regresaron. Ellos nunca, escucha esto, supieron que yo no los podía ver tan bien como ellos me veían a mí. Él tuvo que llenarse de valor, de coraje. Él tuvo que llenarse en ese momento de valentía. ¿Sí? Hoy quiero decirte a ti, ¿qué hubiera pasado si este hombre se llena de pánico y deja que el temor se exteriorice? Tranquilamente hubiera sido trágica esta escena en el circo. Hubiera sido algo trágico y tal vez hubiera quedado muerto o muy mal herido con estos tigres. Hoy quiero hablarte de parte del Señor y decirte, así como este hombre pudo en ese momento tomar fuerzas, hoy toma fuerzas en el Señor. Él enfrentó la situación. Dice que siguió moviendo su látigo y siguió hablándoles. Escúchame esto, sigue hablándole a los tigres del temor que parecen estar persiguiéndote. Sigue hablándoles.
Toma en tu mano, tal vez no sea un látigo, pero la vara de la fe, donde le hablas. ¿Sabes por qué? Porque entre más, esto lo dice Joyce Meyer y me gustó mucho, entre más confronte mis temores, menos el diablo podrá paralizarme. Confronta tus temores. Entre más los confrontes, los temores no son para que le huyas. Los temores son para que los confrontes. La valentía no es ausencia del miedo, es dominio sobre él. Palabras del pastor Nicky Gumbel de Inglaterra. La valentía no es que no tengas miedo, es dominio sobre él. Y Dios nos ha dado dos grandes herramientas para enfrentar el miedo, los temores. Número uno es la fe. ¿Sabes? La fe es una herramienta que domina y vence al temor. La fe se entiende como confianza y es la manera en que tú y yo depositamos nuestra confianza. Hace unos días leyendo un devocional leía esto: la confianza en mí mismo y en mis capacidades, en que yo puedo resolver la vida, se llama arrogancia, pero la confianza en Dios se llama fe. Hoy te estoy motivando no a que seas un arrogante y que digas que tú solo lo puedes hacer. Hoy te estoy motivando a que deposites tu confianza totalmente en el Señor. A que le creas. Hay muchas cosas y te lo digo de manera personal. Ayer estaba orándole al Señor y yo le decía al Señor: gracias por mi humanidad. Porque a través de la humanidad me has mostrado lo limitado que soy, pero también me permite ver lo sobrenatural y grandioso que tú eres. En la fe entendemos que aunque tú y yo somos limitados, adoramos a un Dios ilimitado, aleluya. A un Dios sobrenatural. Yo bendigo el nombre del Señor. Sí. Y este Salmo 56:3 me impacta porque dice así. Te lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice: en el día que temo, está reconociendo el salmista que hay temores. Dice: yo en ti confío. Me impactó un salmo muy, versículo corto. En el día en que temo, yo en ti confío. ¿Sabes? Los que mucho han estudiado la Biblia y leyendo un devocional del pastor Serafín Contreras en Renuevo de Plenitud, él dice que el mandato de Dios para nosotros de no temer aparece 365 veces en la Biblia. Y él genera este comentario y dice: ¿será esto una coincidencia o será un recurso divino para cada día del año protegernos de ser invadidos por el temor? Dice que 365 veces aparece la palabra no temas en la palabra. Entonces dice el pastor Serafín allí en Renuevo de Plenitud: ¿será que este es algo que Dios depositó allí para que una vez al día entiendas que no debes temer al Señor? ¿Sí? Una dosis. Me encanta esta palabra que dice Isaías 41:13, Reina Valera actualizada 2015. Porque yo, el Señor, soy tu Dios. Me gusta, por eso tomé esta palabra. Dice que te toma fuertemente de tu mano derecha. Me gusta eso, fuertemente. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Hijo mío, te dice el Señor, hija mía, no temas, no temas. Yo, el Señor Todopoderoso, te dice el Señor, te ayudo, te ayudo. Sí, la otra herramienta que Dios nos ha dado para dominar y vencer el temor se llama el amor. Y la Biblia habla en la primera epístola de Juan 4:18, versión Reina Valera 1960, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso también lo escuché de Joyce Meyer de una manera bien especial. Escucha esto: entre más ame, seré menos susceptible a caer preso del temor. Déjate inundar por el amor de Dios. Yo he entendido muchas cosas que espero y estoy orando para ponerlas por práctica con el estudio de este mensaje. Entre más ame, seré menos susceptible a caer preso del temor. Termino diciendo: algunas personas están prisioneras de sus temores. Hoy el Señor les dice que si ponen su confianza en Él,
Su gran amor los liberará y sacará de la cárcel de los temores. Quiero despedirme diciéndoles, para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo. Más que orar, quiero invitarte para que cuando termine este tiempo, tú te vayas a solas con el Señor y habla con Dios. Y todos los días, yo tengo que hacerlo a diario. Hay otros que van mucho más adelantados que yo. Han vencido muchos más temores. Yo tengo también varios temores que vencer de la mano del Altísimo. Que Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor. Muchas gracias por permitirnos este tiempo y que Dios los bendiga en gran manera.